Hola, apreciados amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta serie de videos educativos que grabamos con mucho gusto para cada uno de ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, que también es su canal, para que de esa manera continúen recibiendo notificaciones en el momento en que subamos un nuevo video. En esta ocasión, como podrán apreciar en el tablero, tenemos equilibrio tradicional o realmente conocido como la primera ley de Newton. No olvidemos que el planteamiento de la primera ley de Newton tuvo sus inicios en los estudios que realizó Galileo Galilei, también conocida como la ley de la inercia, y básicamente, en palabras sencillas, consiste en que todas las sumas de las fuerzas que se están aplicando a un sistema o a un objeto o una partícula, su sumatoria sea igual a cero. Esta sumatoria, que nos da como resultado cero, puede ocurrir bajo dos situaciones. La primera, en la cual el objeto esté totalmente, el objeto o el sistema totalmente detenido, o sea que se encuentra en reposo. Y también es posible que podamos obtener una sumatoria de fuerzas igual a cero en un objeto o en un sistema que está teniendo un movimiento a una velocidad constante, razón por la cual obtenemos una aceleración cero, y de esa manera podemos también concluir que la sumatoria de las fuerzas podría llegar a ser cero. Como podremos apreciar, tenemos en el tablero un plano inclinado con un bloque de 200 libras de masa, el cual a través de un cable y una polea sin fricción, ¿verdad? Tiene conectado un segundo bloque de un peso W que desconocemos, aún no conocemos su valor, y básicamente lo que se nos está solicitando es que nosotros podamos calcular cuánto debe ser el valor del peso W para que este sistema se encuentre en equilibrio. Bajo las circunstancias planteadas, deberíamos entender entonces el equilibrio, que este sistema no se mueva, ni siquiera no baje el bloque o no suba de la misma manera el bloque que está en el plano inclinado. Ok, para tal efecto debemos percatarnos de que este plano inclinado tiene 30 grados de inclinación, es el ángulo, y lo primero que nosotros debemos hacer, siendo que lo que se busca para este problema es encontrar el valor de la masa, y evidentemente también podríamos calcular el valor de la fuerza normal, la fuerza de reacción a través de la tercera ley de Newton. Podríamos encontrar la fuerza normal que aplica aquí en el plano inclinado. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que necesitamos hacer es establecer los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué son diagramas de cuerpo libre? No lo olvidemos. Diagramas de cuerpo libre representan tomar los distintos componentes, los distintos bloques que forman parte de este sistema, y los vamos a aislar. Vamos a simular que estamos rompiendo el sistema, estamos cortando con ese sistema y aislamos estos objetos para entonces poder marcar sobre ellos las fuerzas que están actuando. Es lo que vamos a hacer a continuación. Posterior a ello, entonces iremos al planteamiento de las ecuaciones correspondientes. Una vez realizados los diagramas de cuerpo libre, podemos visualizar lo siguiente. Tenemos dos diagramas de cuerpo libre. El primero es del bloque que se encuentra sobre el plano inclinado, un bloque que tiene un peso de 200 libras. Por esa razón, usted aprecia que el diagrama de cuerpo libre está con la misma inclinación de 30 grados que el plano inclinado. Y tenemos un segundo diagrama de cuerpo libre para la segunda masa, el segundo bloque, que es el peso 2, en el cual lo que estamos simulando para cada uno es lo siguiente. Usted ve estas líneas rojas que tenemos aquí, es como una especie de corte, es como si con una tijera cortásemos el cable, y de esa manera, al cortar el cable debe compensar la fuerza que está ejerciendo el cable para que el objeto no caiga. De tal manera que al cortar el cable aquí se genera una tensión, ¿verdad? Automáticamente, como es una masa que está sobre un plano inclinado, hay una fuerza de reacción que se conoce con el nombre de normal. Aquí la hemos dibujado. Y por otro lado, aquí mismo en el plano inclinado hemos marcado el peso. El peso siempre será vertical, totalmente vertical, va sobre el eje Y. Lo hemos marcado allí. Originalmente teníamos los 30 grados y ahora hemos colocado, cerrando el triángulo que se ha formado allí, tenemos 60 grados en la parte superior de la esquina superior, aquí donde da con el peso y el triángulo. Ahora eso lo trasladamos el peso, y entonces tenemos la posibilidad de poder definir que tenemos este ángulo que se encuentra en este punto, es el mismo ángulo de arriba, que es de 60 grados.
Ahora, como ese peso con respecto al plano inclinado tiene ese ángulo, nosotros debemos descomponer el peso 1 en sus dos componentes. Una componente que va sobre el eje X en el plano inclinado, le vamos a llamar peso 1 en X, y otra componente que va perpendicular a X, que sería peso 1 en Y. En el caso del segundo bloque, solamente tenemos la tensión hacia arriba. Al cortar, tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Lo que sigue a continuación es que vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, en donde la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero, tanto para el primer bloque, el primer diagrama de cuerpo libre, como para el segundo diagrama de cuerpo libre. Una vez planteadas las ecuaciones, tenemos nuestra primera ecuación para el primer diagrama de cuerpo libre y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual 0. En el eje Y tenemos la normal hacia arriba y hacia abajo tenemos la componente del peso en Y. Por eso tenemos normal menos W1 en Y. Normal es igual a W1, despejando. ¿Y quién es W1 en Y? W1 en Y es el peso 1 o el peso por el seno de 60 grados. Vamos a colocarle aquí el subíndice para que no nos confundamos. Es el peso 1, o sea, estamos hablando del primer bloque. W1, 60, seno de 60 grados, así que multiplicamos las 200 libras del peso por el seno de 60, llegamos a la conclusión de que la normal del bloque de 200 libras es de 173,20. La siguiente ecuación para ese mismo diagrama de cuerpo libre es la sumatoria de fuerzas en X. Realizando esa sumatoria de fuerzas en X, vamos a verlo aquí directamente del diagrama. Hacia la derecha tenemos la tensión. Vamos a anotarlo. Tensión. Y para la izquierda tenemos W1 en X. Menos W1 en X. Eso es igual a 0. Si nos percatamos, no tenemos más fuerzas aplicadas sobre ese bloque 1. Así que de esta manera nosotros podemos concluir que la tensión es igual a W1 en X. Ahora, ¿cuánto vale W1 en X? W1 en X es W1 coseno de 60. Estamos calculando la componente rectangular del peso con respecto a el eje inclinado que le hemos llamado X o el eje perpendicular que le hemos llamado Y. De tal manera que la tensión es igual a W1 coseno de 60 grados y la tensión será igual a 200 libras por el coseno de 60 grados. Realizando este cálculo, 200 coseno de 60 grados, llegamos a la conclusión de que la tensión es igual a 100 libras. Estamos trabajando con el sistema inglés, en donde las fuerzas se miden en libras. La tensión es la tensión en el cable azul, ¿ok? Sin embargo, debemos notar que al ser un solo cable, si nosotros cortamos ese cable en este punto y lo cortamos en este punto, la tensión va a tener el mismo valor. Razón por la cual vamos al segundo diagrama de cuerpo libre y vamos ahora a realizar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a plantear nuestro equilibrio. Ahora, aquí en este bloque solamente tenemos fuerzas en Y. No hay fuerzas horizontales, no hay fuerzas en X, razón por la cual no requerimos hacer un planteamiento aquí a la derecha con las fuerzas en el eje X. Para arriba tenemos la tensión. ¿Por qué va para arriba? Porque al cortar el cable, la tensión tiene que compensar y tiene que ir hacia arriba para evitar que el bloque caiga. Si la tensión no va para arriba y nosotros cortamos allí, el bloque se va a caer. Así que la tensión tiene que ir para arriba. Tensión menos W2 es igual a 0. Razón por la cual tensión es igual a W2. ¿Cuánto vale la tensión? Ya calculamos en el bloque anterior cuánto valía la tensión. Al ser un mismo cable, la tensión tiene el mismo valor. Eso es una propiedad que ocurre cuando tenemos un mismo hilo, un mismo cable, un mismo alambre, ¿verdad? Si lo cortamos en distintos puntos, el valor de la tensión va a ser el mismo en cuanto a magnitud, lo que podría variar es su dirección. En el primer caso, cuando hicimos el corte, llevaba un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, y ahora va totalmente vertical, pero en ambos casos tiene un valor de 100 libras. Así que de esta manera tenemos que 100 libras es igual al peso 2 y de esta forma
hemos llegado a la parte final de este problema en el cual hemos hecho el cálculo para determinar cuánto vale la normal y cuánto vale el peso del bloque número 2 para que ese sistema permanezca en equilibrio.